Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Habla el doctor Alejandro Nenclares. Antes de comenzar, buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de la salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación de la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional del Trabajador de la Educación de la Sección 60 y la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Juan Eduardo Martínez Mejía y seré el moderador de la ponencia que lleva por nombre Retos y experiencias. Y a continuación daré pie a leer la semblanza curricular del doctor Alejandro Nenclares Portacarrero, médico general por la Universidad La Salle, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, posgrado en alta especialidad en medicina del sueño, ex médico adscrito al servicio clínico, docente investigador de la Clínica del Sueño del INPRFM y tutor teórico de diversas tesis relacionadas al trastorno del sueño del 2007 al 2011, autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre trastornos del sueño, insomnio, somnolencia excesiva, síndrome de piernas inquietas, depresión, entre otros temas, miembro fundador del capítulo Ciudad de México de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, gerente médico para la línea de sistemas nerviosos central y líder médico para medicina interna en Laboratorios Pfizer México. Sin más que agregar, le concedo lo que es el micrófono al doctor Alejandro Nenclares. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan y ven claramente? Sí, sí se escucha. Sí, ¿verdad? Déjenme mejorar un poquito la luz. Ok. Una duda. ¿Empezamos formalmente a las 11 o ya ahorita empezamos o estamos todavía haciendo prueba? Se comienza esta ponencia es de 10:30 a 11:30, doctor. Ah, ok, perfecto. Entonces déjenme compartirles pantalla. Permítanme. Ahí pueden ver mi pantalla. Está cargando, doctor. Ustedes me avisan. ¿Ya se comparte el PowerPoint? Ahí. No, todavía no, doctor. A ver, permítanme. Ahí debe estar. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ya se ve.
Perfecto. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la introducción, la presentación. Un gusto estar en este evento tan grande, tan importante, que afortunadamente pues se le da su importancia a la salud mental en muchos aspectos. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de retos, experiencias y propuestas para enfrentar los problemas de salud mental. Esta es una opinión muy personal, por supuesto, basada en algunos datos, en algunas referencias que logré encontrar, que logré investigar. De entrada, pues les anticipo que fue muy difícil encontrar información actualizada o que fuera dura o que nos diera datos realmente objetivos de cómo estamos en términos de salud mental. Espero no darles información que esté a lo mejor sin cumplir sus expectativas. Si alguien tiene un dato más fuerte o más reciente, pues con todo gusto, bienvenido. Si lo quieren compartir, comentar, enviarlo por el chat, es más que bienvenido. A todos nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de esto, pues primero hay que saber, ahora sí que en términos médicos, pues cómo estamos, ¿no? Hay que hacer un análisis, un diagnóstico de cómo estamos en general en México en temas de problemas de salud mental. Les comento, ha sido difícil identificar exactamente los datos duros, pero tomando en cuenta, por ejemplo, que la gran mayoría de los estudios de prevalencia mundial sobre depresión, la tasa de depresión aproximadamente en población general está en entre el 9 y el 12% aproximadamente. Si redondeamos esto, más o menos por ahí del 10% aproximadamente, estamos contando que muy probablemente en México existan 11.430.000 personas con depresión, con algún grado de depresión, desde leve, moderada hasta severa. Y la tasa de ansiedad es un poco más elevada, anda por alrededor del 14%. Entonces, calculamos o suponemos que hay cerca de 14.778.000 personas con depresión. Ay, perdón, que se me... ¿Qué hice? Ya, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, les comentaba. La tasa de esquizofrenia es alrededor del 2%, del 2 al 3%, muy probablemente en México. Están 2,5 millones de personas con esquizofrenia. Ustedes dirán, pues no, es que no es algo tan común o no es algo que yo lea frecuentemente. No, en buena medida el problema es porque suele ser gente que no busca atención o no sabe dónde buscar atención o no está estancada. Muchas, el vaguito, homeless, vagabundo que vemos por ahí en nuestra colonia, que todo el mundo sabe que anda por ahí sucio, hablando solo, probablemente haya sido un paciente que era una persona normal y desarrolló esquizofrenia y fue abandonado por la familia o cayó en algún tipo de abuso de sustancias y anda por ahí deambulando. No sabemos las cifras, por ejemplo, de cuánto estrés postraumático hay en un país tan violento con tanta tasa de criminalidad, de homicidios, de violencia. Seguramente hay una tasa importante de estrés postraumático. Súmenle los sobrevivientes a inundaciones, terremotos, secuestros, catástrofes naturales. Créanme, seguramente hay una muy importante tasa de estrés postraumático. Trastorno obsesivo compulsivo también tiene una tasa aproximadamente del 4%. Es de los trastornos de ansiedad más discapacitantes, o desde mi punto de vista el más discapacitante. La bipolaridad, que son estos pacientes con un espectro depresivo ansioso o depresivo con algún otro tipo de comorbilidad, pero además manía, ¿no? Los antiguamente llamados maníaco-depresivos, ¿no? También es una enfermedad terrible. Échenle números, más o menos 2% es la prevalencia, ¿no? Entonces, si vamos sumando, hay una gran cantidad de padecimientos mentales y datos ya más duros, porque todos los que les acabo de mencionar son estimaciones reflejadas en la prevalencia de estudios mundiales, pero esto sí es de México. 1 de cada 3 mexicanos consume alcohol en exceso
y estas son cifras del 2016, 45,000 muertes atribuidas al alcohol entre jóvenes de 15 a 49 años. Digo, si ahorita nos estamos espantando de cuánta gente está falleciendo por la epidemia, por el COVID, pues bueno, no es nada desestimable que en las edades más productivas, cuando la gente debería de estar entrando a la universidad, terminando una carrera, haciendo una familia, consiguiendo un empleo, a causa del alcohol, pues están perdiendo la vida, ¿no? Y el alcoholismo como tal es una adicción y es un problema de conducta y por lo tanto es un problema de salud mental. Y me permití aquí también poner la obesidad y el sobrepeso. 8 de cada 10 mexicanos tienen obesidad o sobrepeso. Esto se empezó a disparar desde la época de los 90, desde que empezamos a agarrar esa cultura del fast food muy importada de parte de los Estados Unidos, aunque no es la única causa. Pero vean, si 8 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición 2018, tiene obesidad o sobrepeso, pues también tiene mucho que ver la salud mental. ¿Por qué? Porque la conducta del comer como tal es una conducta y está íntimamente ligada a procesos depresivos ansiosos. Si ustedes han visto Obesos Extremos o estas series que luego salen en la televisión sobre obesidad muy, muy extrema, casos de estos que los someten a cirugías para control de peso, etcétera, todos tienen una historia terrible de salud mental, ¿no? Todos es a partir de que perdí a mi esposo, a partir de que falleció mi hijo, o mis padres destruyeron mi autoestima, entonces solo encuentro consuelo en la comida, ¿no? Y yo al menos en ningún lado, o de manera muy escasa, he visto políticas de salud que orienten al control del sobrepeso y la obesidad, contemplando la conducta alimentaria, contemplando la salud mental. A ver, ¿a partir de qué momento se te salió de control tu peso? No, doctor, es que empecé a comer a partir de que me divorcié y entonces me puse muy ansioso y empecé a fumar y solo encuentro consuelo en la comida y a partir de ahí se me fue mi peso. Y entonces desarrollan depresión, diabetes, hipertensión y el médico se limita nada más a controlar la diabetes y la hipertensión en el mejor de los casos y sabe que ella póngase a dieta, póngase a ejercicio, pero nadie les pregunta sobre su salud mental. ¿Qué te llevó a que se descontrolara tu conducta alimentaria? No digo que sean todos los casos, pero por lo menos el 50 o más por ciento de los casos de obesidad descontrolada, de sobrepeso descontrolado, nacen por algún padecimiento tipo ansioso o depresivo o de conducta de otro tipo, pero es una conducta asociada a la salud mental. Y ahorita, pues bueno, estamos cerca de las 300,000 personas fallecidas por COVID, ¿no? Bueno, en 2019, 260,000 personas fallecieron por causas asociadas a la obesidad, ¿no? Es casi la misma cifra. ¿La obesidad es prevenible? Sí. ¿La obesidad es tratable? Sí. ¿Están funcionando las políticas de salud? ¿Están funcionando el etiquetar y ponerle sellos a los alimentos que digan exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio? ¿Está funcionando ponerle impuestos a los refrescos? ¿Está funcionando ponerle fotografías a las cajetillas de cigarros con fetos muertos y ratas y personas infartadas? Desde mi punto de vista, no. El problema va mucho más de atrás, mucho más a fondo. Todo se limita sobre todo a la parte de educación y ahorita voy a hablar un poco más a detalle de ello. Estas son cifras, muchas tomadas de la última encuesta poblacional del INEGI, otras son de la Organización Mundial de la Salud y, como les comentaba, estimaciones de acuerdo a prevalencia mundial. Y aquí les pongo un ejemplo de un problema serio de cómo estamos en cuanto a salud mental. Esta es solo una cara de todos los problemas de salud mental que hay en México. Solo en México ocurrieron 6,700 suicidios en el 2018, solo en el 2018. Esto implica 18 suicidios al día. Es decir, ya quitemos las cifras de que si de homicidios, que si muerte por accidente o si muerte por complicaciones de la enfermedad que ustedes quieran. El suicidio, que es algo perfectamente prevenible, identificable, se está muriendo bastante gente, ¿no? Y la tasa va en aumento. En México ahorita la tasa es de 5.4 suicidios por cada 100,000 habitantes, pero tiene un incremento continuo impresionante del 16% y ahorita con la pandemia se vino a agudizar.
De hecho, hoy o ayer publicado en los medios que las prevalencias de depresión y ansiedad se dispararon un 25% en el 2020, derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, esta tasa se ha mantenido al alza entre los últimos 10 años, ¿no? Cada vez más, y el gran problema es que el suicidio se presenta sobre todo entre los jóvenes. La tasa más elevada está entre los 15 y los 25 años. Es la segunda causa de muerte en jóvenes. La primera causa son accidentes, la segunda es suicidio. Y lo otro triste también es que entre las muchachitas, entre las chavas menores de 14 años, la tasa se ha disparado a partir de los 11 años de edad. Una chava de esa edad debería estar contenta, debería estar en su secundaria, debería estar teniendo amigas, debería de estar feliz con su familia, entusiasta, etcétera. Es casi inconcebible pensar que chavas entre 11 y 14 años están acabando con su vida, y esto va muy de la mano con que somos el país con la mayor tasa de embarazo adolescente. Las adolescentes se nos están embarazando cuando no debieran. Y de nuevo, ¿esto a qué se debe? Vamos a hablar una hora más de todos los fenómenos y problemas que están alrededor de esta problemática, pero créanme, también está implicada la salud mental. Entonces, vean, del 2010 al 2013 pasó de 4.3 a 5 por cada 100,000 habitantes. Del 2013 al 2019 aumentó de 5 a 5.7. Entonces, esto, como les comento, va a la alza y es un problema serio que está implicada en la salud mental íntimamente y pudiera ser probablemente o muy perfectamente prevenible y tratable. ¿Cómo estamos? Bueno, pues de todo el presupuesto en salud que se destina en el país, solo el 2% se destina a salud mental. Tengo entendido que en el nuevo gobierno y los nuevos funcionarios que entraron en la parte de salud mental están ya proponiendo reformas, se están haciendo reformas para que aumente un poco este presupuesto. La verdad no tengo el dato reciente de cómo quedó al final, pero lo que sí encontré es que pues en dónde se pone ese dinero pues sigue siendo en los hospitales psiquiátricos. O sea, la gran mayoría de ese dinero se destina al sostén de los hospitales psiquiátricos, y los hospitales psiquiátricos pues están llenos de pacientes que llegaron a estar internados, pero ya complicados, ya están complicados por algo, están internados, pues ya con psicóticos, con abuso de sustancias grave, con intentos de suicidio. No es que sean pacientes que se quedan ahí eternamente. Sí hay algunos hospitales que tienen pacientes crónicos, pero ya la gran mayoría de los hospitales psiquiátricos tienen internamientos de corta estancia, de 3 a 4 semanas aproximadamente. Sin embargo, el que se destine la gran mayoría de los recursos a sostener hospitales psiquiátricos implica que no se está poniendo dinero en lo que son las clínicas de atención primaria, que debieran estar detectando y debieran estar previniendo que un paciente se complique y termine hospitalizado. Entonces, casi toda la salud mental se está manejando en hospitales de tercer nivel, de alta especialidad. El Instituto Nacional de Psiquiatría, yo trabajé algunos años ahí, llegaba de todo, llegaba desde una depresión leve o pacientes con algún tipo de fobia hasta pacientes muy complicados. Entonces, esos pacientes que tienen padecimientos mentales leves no debían llegar a tercer nivel, debían de ser detectados en primer nivel, en la clínica de atención familiar, en la clínica básica de su comunidad. Si acaso no en el hospital de segundo nivel, en su hospital general de zona, debieran ser detectados desde antes. Cuando ya llegan a un hospital de tercer nivel, es porque ya llevan años con el padecimiento. Ya se complicó, ya se estropeó, ya pasó. Yo recuerdo pacientes que incluso ya habían probado brujería, limpias, terapias alternativas, y ya la familia no sabía qué hacer, y entonces llegaban a tercer nivel. Y tercer nivel, como los institutos de salud, debiera ser precisamente para pacientes complicados e incluso investigación, no para estar resolviendo problemas mentales que deberían de atenderse y detectarse temprano desde el primer nivel. En México hay 46 hospitales psiquiátricos, pero vean, solo 13 hospitales generales, es decir, no de psiquiatría, sino hospitales generales,
tiene servicios de internamiento psiquiátrico. Es decir, si usted llega a un hospital, por ejemplo, al Hospital General de Zona del Seguro Social de la comunidad que ustedes quieran, lo más probable es que no tenga unas cuantas camas o un pabellón asignado a paciente con problemas psiquiátricos. Y de los hospitales que hay, todos están concentrados en las grandes ciudades. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, uno que otro en Puebla, uno que otro en San Luis Potosí, uno que otro en Mérida. Pero si usted, por ejemplo, vive en Campeche y se complicó su familiar, pues lamento decirle que es muy poco probable que encuentre dónde poder internar a su familiar. Entonces, aquí el problema es que no hay prevención ni detección temprana en primer ni segundo nivel, y ahorita vamos a ver las probables causas. Entonces, mientras no se detecte a tiempo al paciente psiquiátrico, mientras el médico familiar no esté diestro, familiarizado en cómo se detectan, cómo se derivan, cómo se tratan este tipo de padecimientos, pues son pacientes que van a seguir pasando años para que reciban la atención adecuada y reciban el tratamiento adecuado. Entonces, el plan de acción sobre salud mental del 2013 al 2020 reitera la importancia de incorporar la misma en los servicios de primer nivel. Sí, ya sabemos que tiene que haber atención de salud mental en el primer nivel. Y la realidad es que se está haciendo, y si se está haciendo es eficaz. Vean, en una atención de primer nivel en las clínicas, solo al 23% de los pacientes se les interroga sobre sus emociones. Solo estoy diciendo se les interroga, porque habría que medir entonces si el paciente responde sí, me siento deprimido, o sí llevo tiempo que estoy pensando en que debería de acabar con mi vida. ¿Cuántos de esos pacientes realmente se hace algo por ellos? Sí, el paciente ya lo comentó. ¿Y qué le dijo el médico? Lo empezó a atender, le inició un psicofármaco, lo refirió. Hay servicio de psiquiatría donde está esa clínica de primer nivel. ¿Sabe el médico a dónde referirlo? Hay como tal una clínica cercana. Hay una trabajadora social, hay una enfermera que esté especializada o que esté diestra en darle seguimiento, que haga una visita domiciliaria y diga a ver qué está pasando en la dinámica de esta familia, por qué el muchachito pretende cometer un suicidio. En la mayoría de los casos yo creo que no. Pero bueno, solo a 1 de cada 4 se les interroga acerca de sus emociones. Y esta es la típica historia. Es el paciente que acude al centro de salud con su médico familiar, empieza a referir algún tipo de síntoma emocional. En el mejor de los casos, la clínica cuenta con servicios de psicología, la psicóloga o el psicólogo lo interroga y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Está muy mal, tiene alucinaciones, escucha voces, tiene errores de juicio, ya se puso agresivo con la mamá, entonces, ¿sabes qué? Vamos a referirlo al SECOSAM, ¿no? Y entonces se enteran que hay un centro comunitario de salud mental cercano, le piden a Trabajo Social que haga el trámite, llega al centro comunitario de salud mental y le dice, no, sabes que está muy mal, esto es una esquizofrenia, esto es algo severo, entonces, ¿sabes qué? Mándalo al hospital psiquiátrico, ¿no? Si tiene uno cercano. Y llega al hospital psiquiátrico y una de dos, o está saturado, no lo pueden recibir, o lo mandan a otra institución, o lo regresan al centro comunitario de salud mental. No, sabes que no está tan grave, no amerita internamiento, entonces mejor lo mandan al centro comunitario. El centro comunitario dice, no, yo creo que sí está muy grave y va de vuelta, ¿no? Y aquí les pongo un caso, este es un caso real. Me dice la señora, es que mi hija, escucha muchas voces. Ya la vio el psicólogo aquí y le dijo que la llevara al SECOSAM. De ahí ya no la pudieron seguir controlando. La tuvieron 2, 3 semanas, le dieron el alta y su pase al Fray Bernardín, o sea, hospital psiquiátrico. Un hospital que tiene entre 300 y 400 camas para atender pacientes psiquiátricos y dar servicio de psiquiatría, todo lo que es ISSSTE y Seguro Social. Entonces, por lo general está lleno. Entonces viene para acá y nos dice, es que está muy lejos, señora. Esta señora no puede ni subir ni bajar los peceros. No la llevó, trae de nuevo a la niña con el psicólogo. Y el psicólogo dice, no, es que esto está muy grave, tiene que llevarla con el psiquiatra. Total, que ya no tuvo otra opción que volverla a llevar al Fray Bernardín.
se la llevó, pero ahí empezando nos dijo, ¿sabes qué? Tengo que pagar no sé cuánto por ir, tengo que comprar el medicamento, no suelen ser medicamentos baratos o que estén en los cuadros básicos. Me vale tanto dinero, no tengo, ya no la siguió llevando y tampoco tiene para comprar el medicamento. Esto es un testimonio de una trabajadora social. Y a esto se enfrentan miles de pacientes. Les quedan lejos los servicios, no lo detectaron a tiempo, no reciben el medicamento que deben, se pasan la bola entre el centro comunitario, entre el hospital psiquiátrico, entre la clínica de primer nivel, porque realmente nadie tiene formación, recursos o manera de ayudar a atender a ese paciente y a su familia. O cuando sí hay y alcanzan un lugar, no es suficiente, son padecimientos crónicos. Entonces, imagínense cómo termina esta paciente. No está siendo atendida, no toma el medicamento, no sabemos si se sigue deteriorando, incluso si se pone agresiva, y probablemente es una chava que está en la edad en la que debería estar siendo productiva. Entonces el ciclo se repite, ¿no? Por eso les comentaba al principio, ¿cuántas veces vemos por ahí algún vagabundo, algún homeless que anda por ahí en la colonia y nunca sabemos cuál es la historia de cómo acabó así, ¿no? Entonces, ¿por qué el médico de atención primaria no detecta ni trata los padecimientos mentales? Bueno, pues en buena medida es porque el problema viene desde las facultades y escuelas de medicina. Si ustedes revisan los programas académicos de las escuelas de medicina y facultades de medicina, algunos a lo mucho dedican de 3 a 6 meses de cátedra para adiestrar a los muchachos en cuestiones de salud mental. A mí me ha tocado ver programas académicos que se enfocan mucho en psicología, pero psicología tipo psicoanálisis, que no le sirve de nada eso al médico, para nada le sirve. Nociones de psicoanálisis, pero no saben interrogar una ideación suicida cuando llegan al internado o al servicio social. Entonces, muchos programas académicos, no niego que ya han cambiado. De hecho, de los que investigué, algunos sí han cambiado y le han empezado a dar más importancia a la parte de salud mental. Pero créanme que la mayoría no tienen una formación sólida en cuanto a salud mental. Y no estoy pidiendo, no estoy diciendo que salgan hechos casi psiquiatras, no. Por eso la psiquiatría es una especialidad de 4 años. Pero si el médico general sale suficientemente sólido e informado en saber qué es una depresión, qué es una adicción, cómo se trata, cómo identifico y prevengo una ideación suicida, así como les enseñan a detectar un cáncer de mama, un cáncer cervicouterino, una tuberculosis, un pie diabético, pues ¿por qué no la salud mental? Si el órgano maestro del cuerpo humano es el cerebro, y si el cerebro se enferma, el resto del cuerpo también sufre. Entonces son muchos años en los que no se le ha dado su lugar y su merecido espacio e importancia a la salud mental. Aquí hay un dato duro. Dirán, oye, es que en las clínicas, en la clínica donde yo trabajo, sí nos dan cursos de actualización y educación en temas de salud mental, ¿no? Sí, es menor al 15%. Y yo les pregunto, ¿y son efectivos? ¿Son buenos los cursos? ¿Realmente los aplican? ¿Realmente se sienten diestros, entrenados, seguros? Es decir, ahora ya entiendo cómo se evalúa un ataque de pánico. Ya entiendo cuál es el diagnóstico diferencial de una demencia, de una depresión. Ya sé cómo se evalúa y entonces ya sé qué hacer y no le tengo miedo a los psicofármacos y ya lo empiezo a referir. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo lleva hacer una evaluación psiquiátrica de primera vez? Y lo entiendo. Yo hice mi internado en el Seguro Social y en el mejor de los casos te daban 30 minutos para evaluar a cada paciente. Y la saturación y la carga de trabajo y las exigencias administrativas y las exigencias de cubrir cuota de pacientes atendidos, pues a veces son absurdas. Entonces, es muy frecuente que llegue un paciente primera vez y en media hora no va a ser posible que tengas toda la información para determinar qué le está pasando mentalmente a ese paciente. A mí me ha tocado ver pacientes que son atendidos, por ejemplo, en el ISSSTE, les detectan un problema depresivo moderado. Tómate esto, te veo en un año.
¿Eso de qué le sirve al paciente? En un año se puede complicar, se puede suicidar, puede iniciar este consumo de alcohol. Bueno, te veo en 6 meses. No puede pasar nada en 6 meses. No es que está saturadísima la gente. Pues sí, porque en la mayoría de los servicios de atención son muy poquitas las personas en salud mental para tanta gente. Y ahorita vamos a ver las cifras. Entonces, administrativamente tampoco es viable. Ahora, ok, ya detecté al paciente, ya lo voy a empezar a tratar. ¿Los cuadros básicos de medicamentos tienen medicamentos psiquiátricos suficientes? Porque muchas veces lo primero que sacrifican ahora que está la cultura de la austeridad es, no, saca estos medicamentos, ya no vamos a comprar esto. Y la gran mayoría de los padecimientos son pacientes que requieren fármacos casi de por vida, o al menos por tiempos prolongados. Una depresión mínimo requiere 6 meses de tratamiento. Entonces, ¿qué le dices al paciente? Pues mire, tomes eso, pero sé que en el cuadro básico de aquí de la institución no tenemos. Entonces lo va a tener que comprar usted. Algunos son caros, otros son accesibles, varía mucho, pero yo les puedo decir que la gran mayoría de los antipsicóticos tolerables de calidad suelen ser costosos. No digo que todos. Y luego, ¿contra qué otra cosa se enfrentan? No, doctora, me va a dar este medicamento para lo que tengo, y si me vuelvo adicto, y luego ¿quién me lo quita? O el mismo médico tiene el estigma. No, 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 yo no uso sus fármacos porque qué tal que se vuelve adicto. Entonces hay mucho desconocimiento. Es desde la parte administrativa, desde la parte de tiempos que le asignan al paciente con problema mental, desde los recursos y herramientas que se tienen que contar en cuanto a medicamentos, y no hablemos del estigma que muchas veces nace desde el mismo médico. No, 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 la psiquiatría es el lado oscuro de la medicina. No, señor, es de los lados más importantes porque ahí reside las emociones y con lo que sobrevive el cerebro y en sí todo el organismo. El cerebro está diseñado para que el ser humano y de cualquier especie sobreviva. ¿Se enferma? Sí, claro que se enferma. Es muy complejo, sí, es el órgano más complejo que se conoce hasta ahorita en el universo. Pero no por eso, por ser complejo, no se le debe de poner atención o tratar. ¿Qué barreras hay para la atención? Les decía, sí, ya se está reiterando la importancia, pero ¿qué es lo que enfrentan la mayoría de los médicos? Los servicios están más enfocados en síntomas somáticos. Me duele la espalda, traigo lumbalgia, me falta el aire, me duele la cabeza. Consultas breves que dificultan la detección y tratamiento de trastornos mentales. Ya lo decíamos, el tiempo. Pero el 60% de los padecimientos somáticos que no se encuentra una causa evidente, ¿qué creen? Están asociados a un problema de salud mental. Colitis, gastritis, uretritis, cefaleas, lumbalgias, síndromes respiratorios, síndromes tipo alérgicos, dermatitis, casi todos tienen componentes de salud mental. ¿La ansiedad se puede manifestar como dolor de causa inespecífica? Sí, muy frecuentemente. ¿La depresión se puede manifestar con síntomas somáticos, tipo colitis? Sí, muy frecuentemente. ¿Los ataques de pánico se parecen a padecimientos cardiorrespiratorios? Sí, muy frecuentemente. ¿Y quién lo detecta? ¿O hasta cuándo lo detectan? ¿Problemas en el sistema de referencia? Bueno, sí, yo sí le entro a la salud mental y sí la detecto. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde lo refiero? A mí me tocó ver cuando estuve en el Seguro Social de San Luis Potosí que teníamos que referir al paciente hasta Monterrey si llegaba un paciente con un problema psiquiátrico, o subrogarlo, que salía carísimo subrogar servicios de psiquiatría. Entonces yo quiero ver a una familia con bajos recursos, que llegue la paciente que esté psicótica y le digan, bueno, pues se tiene que ir a tercer nivel allá a Monterrey. Pues nadie iba, se lo aguantaban. El trabajo colaborativo entre el personal de primer nivel, o sea, el médico de primer contacto y los especialistas, suele ser muy deficiente.
O no me lo referiste, o no te lo recibo, o prefiero más bien sacar provecho en mi consulta privada que estar atendiendo lo que me están refiriendo al Seguro Social, etcétera, etcétera, ¿no? Sobrecarga de trabajo de funciones administrativas, sí. Yo sé que tienen que llenar chorros de formatos, cubrir cuotas, no se diga atención de juntas sindicales, toda la grilla en algunos casos, mucho problema de trabajo administrativo. Tienes que llenar este formato, tienes que tomar este curso, tienes que reportar cuántos pacientes, tienes que tramitar tu incapacidad, pues si ves que el médico dice, ¿y a qué hora yo veo otra cosa que no sea sacar la chamba más urgente, por así decirlo, ¿no? ¿Hay desconfianza en la aptitud del personal para tener problemas de salud mental? Sí. Hay encuestas donde se le pregunta a los pacientes, oiga, ¿y usted se siente cómodo para platicarle a su médico acerca de sus problemas de salud mental? Más del 25% dijo, no, yo no le tengo confianza porque ni me mira a la cara, no me escucha, me atiende de malas, me hace mi receta, me atiende en 15 minutos y me dice que me va en 3 meses. Entonces, ¿ustedes creen que un paciente dice, ay, este médico es bien empático y es bien afable y tiene toda la disposición para escucharme y ver qué me está pasando? No, no, no. Tú, ya déjate de cosas y échale ganas. Por favor, nunca le digan a un paciente con padecimiento mental, échale ganas. Es como que le dijeran a un diabético, échale ganas y te va a bajar la glucosa. Pues no. El paciente no está así porque quiere. Estigma contra los trastornos, sí, todavía hay muchísimo. Estigma contra el paciente, de la familia hacia el paciente y muchas veces entre médicos. Ay, el psiquiatra de la clínica. Ese güey está más loco que que sus pacientes. ¿Sí o no? Entre médicos hay estigma. Hay estigma hacia la psiquiatría, hay estigma de parte del médico hacia la familia, hay estigma de la familia hacia el paciente. Y ahorita que nos las damos tanto de que la diversidad y la inclusión y la equidad y los derechos del hombre y de la mujer y de los niños y las niñas, ajá, del paciente con problema mental. Ah, esa tipa está loca, no le hagas caso. Ay, seguro está menopáusica. Entonces, sí, y el que lo padece, y nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento de este tipo de padecimientos. Entonces, hay muchas barreras en México para este tipo de atención. Entonces, vean las cifras. Recursos humanos que trabajan para servicios de salud mental como tal. 1.6 psiquiatras, más o menos cuenta un servicio de salud mental por cada 100,000 habitantes. Esto implica que más o menos hay un psiquiatra para atender, por ejemplo, 5,625 personas deprimidas. ¿Ustedes creen que los psiquiatras nos damos abasto? Pues no, claro que no. Esto es que en general, o sea, los servicios que hay de medicina, eh, se saca la cifra de todos esos servicios que hay de medicina, cuántas comunidades o dispositivos de salud mental se tienen. Entonces, más o menos hay 10,000 en general para toda la población. Y ya si dividimos nos da estas cifras. 1.6 psiquiatras, un médico general, 3 enfermeras, un psicólogo, ni siquiera un trabajador social, ni siquiera un terapeuta y 2 técnicos. Entonces, pues claro que esto es insuficiente, está mal distribuido porque está concentrado en las grandes ciudades. Y la mayoría está en hospitales psiquiátricos, que como les comentaba, los hospitales ya están saturados de pacientes que ya se complicaron, pero que se debieron haber previsto. Entonces, reto 1, necesitamos estudios de epidemiología y expansión. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo estamos. La última encuesta que hay sobre epidemiología en salud mental es del 2003. Entonces, si no sabemos las cifras reales, pues ¿cómo vamos a saber cuál es el problema o cómo atacarlo? La encuesta del INEGI debió haber incluido más preguntas relacionadas a salud mental. Pero con eso de que la privacidad y los derechos y tanta tontería, se perdió una herramienta valiosísima en la que se pudo haber recabado información.
Y no estoy diciendo que diagnostiquen en cada casa, no. Pero preguntas tan sencillas, oiga, ¿alguno de sus familiares tiene algún problema de abuso de alcohol? ¿En su casa alguien ha cometido algún intento de suicidio? Yo no estoy diciendo quién, pero hubiera sido información muy valiosa. Los centros de atención primaria, insisto, pues no detectan, o si detectan, no registran, o no saben cómo registrarlo. Vean estas cifras. En México hay 4.227 camas sensibles para pacientes psiquiátricos, pero el 97% están en hospitales. El Fray Bernardino, el Ramón de la Fuente, el Cruz del Norte, el Batán, el que ustedes quieran. Y el resto de las unidades, solo 1.48 en los hospitales generales y 1.3 en hospitales especializados. Entonces no hay como tal pabellones de psiquiatría. Ustedes vayan al Centro Médico Nacional Siglo XXI y díganme dónde está el pabellón para pacientes psiquiátricos. Yo la verdad no lo sé. Y si lo hay, pues díganme. Del total de camas, 86% pertenece a la Secretaría de Salud. Entonces ni siquiera a nivel privado nos daríamos abasto. Y vean, 15% está en la Ciudad de México. Entonces, si yo soy alguien de Tuxtla Gutiérrez y mi mamá se puso muy mal y necesito internarla, híjole, pues ¿a dónde tengo que acudir? ¿Cuánto me va a costar? Reto 2, ¿necesitamos más recursos humanos? Pues sí, hay que revisar los planes de estudios de las escuelas de medicina, exigir desde las cámaras, hoy el médico general tiene que salir formado en nociones sólidas y eficaces acerca de salud mental. El internado de pregrado nada más incluye pediatría, ginecología, cirugía y medicina interna. ¿Y por qué no hacen salud mental una materia troncal? ¿Es más importante la cirugía que el cerebro? No, no lo creo. Claro, es básico saber nociones de cirugía, es básico saber nociones de medicina interna, es básico saber cosas de pediatría. Sí, claro, es lo que te vas a enfrentar en el primer año de servicio social y no te vas a enfrentar con problemas de salud mental. A mí en mi internado y servicio social me tocó ver intentos de suicidio, sí, graves. ¿Y qué pasaba? Le suturabas las muñecas a la chava que había tratado de matarse y ándale, ya, pórtate bien, vete a tu casa. Y nadie interrogaba, oye, ¿qué te llevó a tratar de acabar con tu vida? Necesitamos ampliar en los centros de salud con formación en recursos humanos, sí, y yo sé que todo eso implica recursos. Las capacitaciones que reciben los médicos de atención primaria deben ser más eficaces, certificadas, que realmente se aplique lo que están atendiendo y lo que están explicándole a cada uno de los médicos. Claro, no siempre hay personal para ello. Entonces, idealmente el médico de atención primaria debiera identificar, tratar y referir los padecimientos más comunes, sobre todo cuando se complican, pero sobre todo prevenir. O sea, no es posible que tengamos llenos los hospitales psiquiátricos porque no se está previniendo a nivel de primer y segundo nivel. Entonces están llenos de suicidios, adicciones, esquizofrenias, pacientes psicóticos, violentos, etcétera, que debieron haber sido detectados mucho antes. Para todo esto, pues sí, claro que se necesitan más recursos humanos. Hay que descentralizarlo. Ahorita que la 4T dice que todo lo va a descentralizar, bueno, pues esto también. Vean cómo están las cifras. En el 2019, más de 40,000 médicos aspiraron a entrar a una residencia médica, o sea, hacer una especialidad. Pero solo el 22% obtiene una plaza. ¿Por qué? Porque no hay suficientes espacios en los hospitales para formar tanto médico. Y parte está bien porque en teoría solo entran los mejores, solo entran los más preparados para hacer una residencia, aunque esto es un poquito discutible. Pero vean en psiquiatría, solo 173 obtienen una plaza. Entonces, nos llevaría como 40, 50 años formar una cantidad de psiquiatras suficientes para cubrir las necesidades de salud mental. Ahora, supongamos que entran los 173 a la plaza. Toma 4 años formarse como psiquiatra. ¿Ustedes creen que los 173 terminan la residencia? No. De los que terminan, ¿ustedes creen que todos ejercen? No. ¿Y de los que ejercen, dónde ejercen? Pues donde hay dinero,
las grandes ciudades, en la mayoría de los casos. Entonces, hoy en día, no llegamos ni a un psiquiatra por cada 100,000 habitantes en los centros de salud. Entonces, el problema pues está bastante difícil, ¿no? Necesitaríamos más salas, más servicios de psiquiatría en hospitales generales de segundo y tercer nivel, más plazas de residencia médica, y ello implica mayor personal de formación en residencia médica. El 60% de los psiquiatras estamos en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Hay alcaldías de la Ciudad de México que tienen más psiquiatras que estados completos de la República Mexicana. Imagínense. Solo 8 estados tienen un hospital psiquiátrico. Y para todo el país solo hay un hospital psiquiátrico para niños y adolescentes. Imagínense. Que es el Hospital Juan N. Navarro. Entonces, si mi niño se pone mal y yo vivo en Tijuana, híjole, pues a ver ahora dónde, ¿qué hago? ¿No? Entonces, se deben de formar verdaderos servicios multidisciplinarios, desde pasantes hasta especialistas. Es decir, el psiquiatra necesita del internista, necesita del médico general, necesita del especialista en otro tipo de patologías, necesita de psicología, necesita de trabajo social. Es un trabajo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que ese paciente pueda volverse a insertar en la sociedad y volver a ser funcional. Entonces, ¿qué ha dicho la ONU, por ejemplo? Vean la gravedad. Constituyen la principal causa de años vividos con discapacidad en todo el mundo. Más de una cuarta parte de toda la discapacidad por diabetes, por cáncer, por insuficiencia cardíaca, por pie diabético, por hipertensión, por lo que ustedes quieran. Bueno, la que más causa años de vividos con discapacidad son los problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque créanme, es muy triste ver a un paciente que tiene cifras normales de hemoglobina, de triglicéridos, de colesterol, electrocardiograma perfecto, que no tiene insuficiencia cardíaca, que su hígado funciona perfectamente, que sus riñones tienen una filtración excelente, pero mentalmente está tan mal que no funciona. No puede tener un trabajo, no puede mantener una familia. Entonces, qué ironía, o sea, el resto de los órganos están funcionando perfectamente, pero tu cerebro no le permite integrarse a la sociedad. Representan 10% de la carga mundial de la enfermedad, tanto de muertes como de discapacidad. 10%. Entonces, la pérdida de producción económica es costosísima. Ya la ONU lo dijo, va a seguir aumentando. Y ahorita con la pandemia se disparó de una manera estratosférica. Ya era de por sí elevado. Antes de la pandemia, la pérdida anual por problemas de salud mental se estimó en $1,000 millones anuales. Pues imagínense todo lo que se podría hacer con $1,000 millones anuales. Nada más comparen con la cifra del presupuesto que se asignó este año para México de parte del gobierno. Entonces, todo eso se nos está yendo en estar atendiendo cosas que debieran de ser prevenibles. ¿Hay que conseguir recursos para los anteriores? Sí, pues yo sé, bien fácil, ¿no? Vean, ¿cuánto se asignó para 2021 a la salud? ¿Cuánto fue el presupuesto nacional? 701,230 millones de pesos se asignaron para salud en México. No encontré la cifra de cuánto se va a asignar a salud mental. Si alguien la tiene, por favor, compártanme. Pero si asumimos que sería como el 2%, pues entonces serían 14,000 millones. Pero la cifra que sí encontré es que en el 2017 se asignaron 2,576 millones. Para una población de 128 millones de habitantes, pues por supuesto que no alcanza. ¿Y qué creen? Que la mayoría se va en adicciones. Entonces, el problema de las adicciones, que tiene 1,000 aristas y cosas por donde se le puede abordar y ver, pues ahí se nos está yendo el dinero. En algo que debería de prevenirse desde la parte de la educación y la disponibilidad de las sustancias y todo lo que ustedes gusten y mandan en relación a narcotráfico y demás. Y créanme, invertir en salud mental es muy buen negocio. Si tú inviertes $1, te regresa 4. Ustedes dirán, ¿dónde me apunto? ¿O cómo le hago? Pues sí, véanlo. La depresión provoca
hasta un mes de pérdida de productividad al año. Una empresa con un empleado deprimido va a tener 30 días de discapacidad, 30 días de pérdida de productividad. Te está costando a ti, empresario, un mes al año ese empleado. Son enfermedades que empiezan en las edades más productivas, de los 15 a los 49 años. Cuando debieras de ser más productivo, estar terminando una carrera, echándote una maestría, aprendiendo un nuevo idioma, etc. Y lamentablemente la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, no invierten en la salud mental de sus empleados. Entonces, ¿cuánto te puede costar aplicar un cuestionario cada 2 meses a todos tus empleados? Es baratísimo. Pero si de esos cuestionarios detectas que hay un problema severo de depresión en un empleado, que hay problema de consumo de sustancias, que hay problemas de ansiedad, y atiendes a ese empleado, ya te ahorraste una buena lana. ¿Por qué? Porque pasan cosas como estas. Un paciente de 25 años, un empleado, padre de familia, tiene crisis de pánico, que empiezan a aumentar con frecuencia las crisis de pánico, nota que para quitarse las crisis de pánico le cae bien empezar a beber alcohol. Por lo mismo, entonces, tiene un accidente laboral y daña una maquinaria costosa. La empresa obviamente no puede estar perdiendo, paga las reparaciones de la maquinaria, pero entonces es despedido. Y ese paciente, al ser despedido, se deprime, comete un intento de suicidio y termina hospitalizado. ¿Cuánto creen que va a costar esa hospitalización? ¿Cuánto costó reparar la maquinaria? ¿Cuánto se gastó el paciente en consumo de alcohol y atender su intento de suicidio? Si la empresa hubiera invertido en detectar a este paciente, se ahorra todo esto. Entonces, por eso les digo que es buen negocio. Ya para terminar, pues propuestas. Hay que exigir desde las cámaras se revisen los programas de formación en salud mental. Hay que invertir más en prevención y reinserción en vez de cura. Sería buenísimo que los hospitales psiquiátricos estuvieran vacíos. ¿Por qué? Porque es tan buena la prevención, es tan buena la detección temprana a nivel de medicina familiar, que el paciente no se complica y no termina hospitalizado. Sale mucho más barato escuchar a alguien sobre sus emociones que subestimarlas. No, tú vas a estar bien, tú échale ganas. Hay que invertir en primer nivel en salud mental, sí, y hay que alentar la inversión privada. Si las empresas públicas y privadas invierten en ello con incentivos fiscales, sabes que tu imperio empresarial del producto que ustedes quieran, si me demuestras que estás invirtiendo en salud mental en tus empleados, te bajo los impuestos. Te doy un porcentaje que sea deducible. ¿Por qué? Porque a mí me estás ahorrando, gobierno, costos enormes de atención en salud mental que no puedo cubrir. La salud mental empieza en casa, sí. La familia es ahí donde se originan la mayoría de los problemas de salud mental. No hay programas que eduquen a los padres sobre una crianza sana. Yo no he visto programas académicos que incluyan a los papás de los chavitos y les digan, te voy a enseñar cómo es una crianza sana. Ya lo mencionaba, somos primer lugar en embarazo adolescente. Entonces, ¿qué está pasando en las casas de esas chavitas? ¿No? Ahorita nos quejamos de la violencia, el homicidio femenino, etcétera. Sí, pero ¿qué está pasando en las casas? Y lo que vemos en los noticieros es que cada vez los valores están más degradados. Ya actos de violencia, de bullying, de humillación, ya son vistos casi como normales. Y esos problemas empiezan en casa. Y son problemas transgeneracionales porque los que nacieron en el 2000 hoy tienen 21 años y son mayores de edad. Y del 2000 para acá, y mucho antes, se ha venido degradando la crianza sana. Desaparecieron materias como civismo. Entonces, yo quiero que me enseñen un programa bueno de educación dentro de las escuelas públicas o privadas que contemple educación de los padres, educación de crianza sana, efectiva con los padres. Y que los papás lo apliquen, por supuesto. Entonces, para terminar, no hay salud sin salud mental. Este es un eslogan que trae la Organización Mundial de la Salud. Ese es mi correo electrónico. Con mucho gusto recibo sus comentarios, quejas, sugerencias, aportaciones, correcciones, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por su atención. Creo que tenemos
algo de tiempito para preguntas y respuestas. Sí, es correcto. Muchas gracias, doctor. En este caso, tenemos 4 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, igual conciso. No sé si alguien guste, puede ponerlo en el chat o ya sea que prenda de preferencia su micrófono. Ok, en este caso al parecer no hay alguna duda o algún comentario. En este caso yo nada más le preguntaría, doctor, ¿cree que influye algo que los psicólogos no quieran ir en específico a terapia con otro psicólogo? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Que hay alguna causa porque el psicólogo no vaya con otro psicólogo? Sí, ahora sí que a terapia o tratamiento. Pues mira, desde mi punto de vista son muchas las variables, son muy complejas. Y hay un error muy frecuente. La gran mayoría de los psicólogos entran a psicología con la expectativa de poder resolver sus problemas, con una resistencia realmente a ir a una psicoterapia formal. Y o decepción que terminan la carrera y no solucionan sus problemas o incluso salen peor, porque se dan cuenta de lo que les está pasando. Entonces, no es como que yo tengo mi auto descompuesto, entonces me meto a estudiar mecánica automotriz y entonces voy a... No funciona así. En psicología depende el tipo de programa académico, depende la corriente, hay un chorro de tipos de terapias y de corrientes de psicología, pero la gran mayoría de los programas de psicología se quedan cortos en cuanto a formación, casi siempre es necesario subespecializarse, hacer una maestría, dependiendo qué es lo que le interesa a uno, ¿no? No es lo mismo psicología organizacional que psicología terapia familiar, o psicoanálisis, o psicoterapia tipo gestáltica, hay un chorro de ramas. Pero yo lo que he visto en los alumnos de psicología es que muchos están muy mal, con problemas graves de personalidad, con problemas de abuso de sustancias, trastornos mentales, con historias de creencia ahí medio terribles, y creen que porque entraron a psicología iban a encontrar la solución. Bueno, si realmente tu interés es genuino en la psicología, adelante, se vale. Pero paralelamente busca ayuda con un terapeuta. ¿Por qué? Porque va a pasar que si tú no tienes resuelto o identificado lo que te está pasando, jamás vas a poder ayudar a un paciente. Entonces, supongamos que tú tienes, como estudiante de psicología, severos problemas de relación con tu padre y te topas con un paciente que tiene severos problemas de relación con tu padre, con su padre. ¿Tú crees que va a ser imparcial? ¿Tú crees que no le va a mover emociones? ¿Tú crees que le va a dar una adecuada consejería y tratamiento? Pues a mí me ha tocado ver psicólogos que acaban chillando con el paciente. O me ha tocado ver pacientes que dicen, pues es que mi psicóloga ya es como amiga y se la pasa más bien ella contándome sus problemas. Pues eso no sirve de nada. Entonces el psicólogo debiera estar en los centros de atención primaria, detectando, tratando, separando quién sí puede ser tratado por psicología, quién debería de ser referido a psiquiatría, previniendo, haciendo visitas a familias, educando, aportando realmente lo que mencionaba, crianza sana. Entonces muchas veces, pues sí, es resistencia de que no quiero que me digan lo que me duele. Mejor igual por ahí en un libro lo averiguo. Y pues no funciona así. Ok, muchas gracias, doctor. En este caso el tiempo se ha agotado. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido partícipe de nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Muchas gracias al ponente, en este caso al doctor, y los invitamos a seguir conectándose en las demás conferencias, talleres o mesas de debate que continuarán. Así que sin más que decir, muchas gracias, doctor Alejandro, por estar aquí presente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa, con todo gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día, hasta luego.